Bueno, pues bienvenidos a nuestro cuarto vídeo. Nosotras somos Alba y Ruth, que somos @enfermeras_al cuadrado. ¿Y sobre qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre aquellos temas más polémicos durante la preparación a leer que te pueden surgir, ¿no? Y vamos a hablar, no vamos a decir lo que hay que hacer, lo que sí o lo que no, sino que cada uno elija. Simplemente vamos a hablar un poco sobre las ventajas y desventajas de hacer una cosa u otra. Eso es. Entonces, respecto a, yo creo el principal tema que se plantea en enfermería, que suele haber tanto trabajo, es trabajar o no trabajar durante la preparación de IR o oposición. Entonces, puntos a favor de trabajar. Yo creo que la enfermería al final es una disciplina puramente práctica. Entonces, es verdad que tú durante el IR prácticamente lo que haces es estudiar teoría. Y cuando vas a trabajar, al final refrescas algunos conocimientos y actualizas algunos conocimientos o razonas algunas cosas que de forma teórica no puedes razonar. Y básicamente es que hay ciertas preguntas del examen de leer en mi caso que yo contesté súper segura porque son cosas que veía en la práctica y ahí no tienes ningún tipo de duda, contestas súper rápido y no pierdes el tiempo en ese tipo de preguntas. Yo creo que también el hecho de trabajar te ayuda a, bueno, aparte de estar generando unos ingresos y puntos para la bolsa, es verdad que yo creo que también llegas al examen si has trabajado, aunque sea media jornada, un tercio, lo que sea, pero llegas al examen diciendo, vale, pues durante mi preparación de leer, aparte del estudio, he hecho algo más. Porque sí que es verdad que la gente que se dedica exclusivamente al estudio, muchas veces llegan a leer con muchísima ansiedad de decir, madre mía, si no lo saco, no he estado haciendo nada de estudio, o sea, de trabajo, ni nada. Sin embargo, es verdad que toda esa preparación, si no la sacas ese año, te vale para el siguiente. La peor parte quizás de trabajar sea que pues tienes menos tiempo de cara a cuando llega ya el final del examen. Lógicamente. Que hay gente que incluso se coge reducciones de jornada o decide ponerse las vacaciones ahí para estudiar íntegramente y tener los conocimientos más actualizados de cara al día del examen. Y pues el hecho de no trabajar es que tienes mucho más tiempo, pero también es verdad que a veces teniendo más tiempo desaprovechamos mucho más. Eso es, o sea que ahí tenéis que valorarlo, que yo creo que es el tema que más nos rompe la cabeza a todos. Luego otro tema es el tema de o dedicarme solo al estudio, que en la que tu cabeza solo está explícitamente dedicada a estudiar día sí día también. Hora libre, hora que estudio. Hora que estoy viendo una película, me siento mal porque estoy viendo una película y es que tengo que estar estudiando todo el tiempo. Vas en el autobús, vas haciendo tipo test, etcétera, ¿no? Que yo creo que son situaciones que nos han pasado a todos. Respecto a este tema, nosotras consideramos súper importante tener tiempo de descanso, tiempo de ocio y tiempo de deporte. Yo creo que esas tres cosas, descanso, ocio y deporte. Yo creo que la preparación de cualquier oposición o examen de este tipo hay que hacerlo como si te estuvieras entrenando para una competición. Entonces tú cuando entrenas para una competición sales a entrenar los días que no te apetece, los días que hace frío, los días que estás cansado por el trabajo, pero sales a hacerlo porque tienes el objetivo de el día de la competición llegar a como mejor puedas preparado. Entonces el examen es igual, todo lo que vayas avanzando, los días en los que no te apetece nada, pero al final estudias, eso 100% te va a servir para algo. Independientemente de que el día del examen lo hagas mejor o peor, si te vuelves a preparar un segundo año, todo el trabajo que tienes adelantado, lo que te va a ayudar a la práctica y luego ya a nivel personal, que estás cumpliendo objetivos y no estás procrastinando en algunas cosas que muchas veces dices, qué pereza, me voy a poner a estudiar, igual no lo saco, igual dedico todo el tiempo. Sí, yo pienso que esos días en los que más pereza te da ponerte y te pones, esos días son los que hacen que al final te saques el leer. Pero respecto, por ejemplo, te gusta mucho un cantante de música y tienes esa fecha en tu calendario de tal día voy a ir a tal concierto, pues eso te motiva. No solo nos tenemos que focalizar en el estudio, ¿no? Simplemente el ocio, he quedado con mis amigos, voy a ir al cine, cualquier cosa, voy a ir a hacer una excursión por el campo, un viaje, cualquier cosa, todas esas cosas no las podemos obviar durante la preparación de leer porque somos personas y no solo vamos a ser robot estudiando, sino que tenemos que tener todas las facetas cubiertas. Y luego, bueno, el deporte, que yo creo que tú tienes más experiencia porque durante la primera preparación quizá es verdad que no hicimos tanto deporte, pero en la segunda sí que te focalizaste más en correr, ya sea correr, nadar, lo patinar, que a cada uno le venga bien. Moverse. Pero que moverse va a ser siempre positivo para la cabeza
y para llegar cansado también a dormir y poder descansar y no estar en la cama pensando mañana tengo que madrugar para estudiar, no, descanso. Y puramente eso, que tengáis Que hay más vida aparte de la Eso preparación y del examen y que hay que seguir viviendo durante la preparación, aparte de preparándote, obviamente. Luego, respecto al tema de estudiar con un horario establecido, normalmente en las academias es verdad que te ponen de lunes a sábado a estudiar y el domingo a descansar. Que está muy bien, porque es verdad que hay gente que necesita esas rutinas. Claro, al final depende de la personalidad de cada uno. Hay gente que igual es más menos organizada o más desastre en ese sentido con la organización y que te viene bien cumplir esos objetivos, pero también es verdad que te puede llegar a agobiar el hecho de decir, tengo que estudiar de lunes De no a martes, llegar a- de lunes a sábado. Si no estudio de lunes a sábado, ya mal. Pues no, porque obviamente cada uno tiene una vida, te puede surgir un evento familiar o lo que sea cualquier otro día y no pasa nada por tener un horario flexible y decidir estudiar cualquier otro día. Yo creo que eso es, que tiene que ser un horario flexible que te ayude a adaptarte a tu vida, a las circunstancias de tu vida. Al final cada uno se tiene que adaptar siempre a todo lo que le rodea y no todas las circunstancias de todo el mundo son iguales y porque tu amigo esté estudiando justo ese día tú no te vas a sentir mal y entonces al día siguiente vas a estudiar el doble. Al final es una preparación personal, igual una persona tarda en estudiar 5 horas y tú tardas 2 y al final el beneficio de ese estudio es el mismo. Es muy subjetivo. esa No parte. compararse con nadie. Eso es lo más importante. Lo decimos nosotras que Que estamos somos iguales y acostumbradas. estamos acostumbradas a que nos comparen constantemente. Efectivamente. Por otro lado, y el último tema que queremos tratar es el tema de estudiar en biblioteca o en casa y estudiar en grupo o solo. Yo, por ejemplo, en la primera preparación estudié con Alba en casa. En casa. Es verdad que al final, en mi caso, cuando estudiaba en casa decía, tengo tanto tiempo que me voy a poner a hacer esto. Luego, pues como a las horas en punto, a menos cuarto, me pongo a estudiar. Daba menos cuarto y me pongo a estudiar. Da en punto tampoco me pongo a estudiar, porque como tengo todo el tiempo del mundo, la casa no te la cierran como si fuera la biblioteca, pues ahí seguimos. Entonces, el segundo año fui a la biblioteca con un amigo desde el principio, que se estaba preparando también el EIT y a mí me sirvió un montón, porque al final cuando estudias en grupo estás con gente que tiene los mismos pensamientos en la cabeza de lo voy a sacar, no lo voy a sacar, estás estudiando junto a la biblioteca, te puedes resolver dudas el uno al otro. Y luego una cosa que está muy bien, yo creo, que es que, por ejemplo, a mí me daba mucha pereza hacer test y en la biblioteca nosotros decíamos, venga, pues este día vamos a hacer el simulacro del examen. Entonces nos poníamos más o menos en las condiciones del examen, decíamos, empezamos a esta hora y a esta hora terminamos, cada uno en una esquina de la biblioteca y luego nos juntábamos y comentábamos las preguntas, que está, pues la verdad que bastante bien y también conoces otra gente, estás socializando al final de alguna forma. Saliendo de casa, etcétera. Claro, Que estás... es verdad que hay gente que no puede ir a la biblioteca bien porque los horarios no cuadran, porque no tienen tiempo simplemente para ir a la biblioteca, tienen hijos, etcétera. Pues bueno, en ese caso yo creo que si estudiar en casa también, yo particularmente estudié en casa y lo saqué estudiando en casa. Es verdad que la tenía ella, que más o menos estudiamos juntas, pero sí que considero importante tener momentos de estudiar fuera de casa para poder liberarte un poquito más. Y bueno, Eso básicamente es todo. esto es el cuarto vídeo, nos vemos en el quinto. Si tenéis alguna sugerencia de algún tema para el quinto vídeo, nos decís por Instagram y vamos viendo a ver qué temáticas hacemos. Muchas gracias por vernos. Chao. Chao.